Bueno, pues vamos a algunos de los asuntos más interesantes que están pasando en el planeta. Déjenme comentarles que Estados Unidos, la Guardia Nacional de los Estados Unidos, ha estado bloqueando. Déjenme mostrarles algunas imágenes mejor. Vean ustedes qué tremendo se ve esto. O sea, ver llegando los soldados ahí a la frontera con México, ¿no? Espérame un tantito, déjame lo hago un poquito más grande. Ahí estamos en Twitter, por cierto. Estamos en Twitter. Esto lo publica Rose Salsters, donde muestra cómo está llegando la Guardia Nacional de los Estados Unidos a controlar a los migrantes. Había dicho que no los iban ni a tocar, que no, ellos no podían intervenir en eso, pero eso no es lo que estamos viendo. Y bueno, pues es que era lógico, ¿verdad? Pues si para qué iban a llevar todas estas fuerzas si no las iban a utilizar. Aquí es donde se ve que sí la están utilizando. Miren, ahí están este grupo de migrantes intentando entrar por el río. Y les ponen inmediatamente esta red de púas y los de la guardia pues simplemente le dicen que por ahí no, joven, que se regresen. Así de sencillo, ¿no? Entonces pues es lo que había dicho que iba a pasar Joe Biden y la llamada con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que dijeron pues va a haber caos, ¿no? Va a haber caos en esa zona. Hemos visto que algunas ciudades de Texas sí están muy llenas de migrantes y pues no se les está dando trabajos, es un tema complicado. Dice, soldados de la Guardia Nacional en Texas han estado bloqueando migrantes que intentan cruzar ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México en Brownsville, Texas. Se han desplegado alambres de púas y pues andan ahí, me parece son 1,000 y tantos, 1,000 soldados que andan trabajando, más los que ya había. Entiendo yo que sí son más de 1,000, pero bueno. Ahí están utilizando helicópteros militares. Vamos, está súper loco este tema, ¿no? La verdad. Pues bueno, eso está pasando ahora mismo en la frontera con México. Para los amigos que nos ven desde otras partes de ¿cómo se llama? Del mundo, pues les cuento más o menos en qué zona es donde se está dando esta situación. Miren, estamos viendo cómo hacia esta parte del noreste es la que están utilizando, o sea, Texas, ¿no? Miren. Tenemos la frontera con Texas, Nuevo México, Arizona y California. Aquí toda esta zona hay muro, ¿no? Toda esta zona hay muro. Y aparte es más lejos llegar hasta acá, ¿verdad? Entonces muchos migrantes no están yéndose hacia esta zona, sino prefieren ahorrarse unos 1,000 kilómetros o más y venirse por aquí. O sea, vienen desde el centro de América, pasan por aquí y llegan hasta esta zona, ¿no? Intentan cruzar para estas regiones. Entonces aquí es donde se están poniendo estos soldados y es donde están pues tratando de evitar que pasen los migrantes. No quieren que se les salga de control. Aseguren que van a poner algunos puestos en Colombia, ¿no? Posiblemente en algún otro país por aquí, Guatemala pudiera ser otro, para que agilicen los trámites para ir a trabajar a Estados Unidos. De momento, pues eso es lo que han dicho que van a hacer. Quién sabe, ¿no? Desde México se les pide que sean o que tengan un trato humanitario los migrantes. Pero pues sinceramente aquí tampoco es muy humanitario el trato, ¿no? La verdad es que aquí también los tratan mal. Bueno, pues vamos a otro tema. Otro asunto, pues también importante. Fíjense que hubo un fuerte sismo, quedó en 7.6, muy profundo, por eso era poco probable que hubiera ¿cómo se dice? Un tsunami, ¿no? Vamos a los detalles de este sismo. Sacudió el día de hoy miércoles, en las aguas del archipiélago de Tonga, en el Pacífico Sur, sin que de momento se haya emitido una alerta de tsunami. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, registró la actividad pues que generó un sismo de 7.6 con profundidad de 210 kilómetros. Esto sería aproximadamente a las 5 de la mañana hora local, a 95 kilómetros al oeste de la ciudad de Hihifo, en la isla de Niutaputapu. Pues el Centro de Alertas de Tsunami del Pacífico no emitió alertas algunas de riesgos de olas. Pues ahí está, ¿no? Ese es el tema. Vemos que en efecto, en un principio, pues todo mundo pensamos, ¿verdad? Que podría haber un tsunami por el tamaño, ¿no? De hecho, aquí abajo teníamos el icono de tsunami, ¿verdad? Pero si le das clic al icono de tsunami, pues tú puedes ver en la página directamente de tsunami.gov, ¿no? Que no hay una alerta de tsunami por el sismo que ellos manejan de 7.4 con 132 millas de profundidad, ¿no? Entonces, pues bueno, como quiera, tremendo sismo. Teníamos rato de no tener uno de 7. Sí está muy fuerte, pero por suerte, pues con esa profundidad no hay por lo menos reportes ahorita de afectaciones. Bueno, vamos entonces a otra información importante.
Bueno, la OTAN está pidiendo a los aliados coraje político. Eso es lo que ha dicho Jens Stoltenberg. Se dirigió a los jefes de la alianza de cada país, permítanme. Dice que deberían de invertir y producir más defensa en medio de la guerra. Estamos hablando de municiones, estamos hablando de sistemas de defensa para la guerra de Ucrania. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, pidió el día de hoy pues coraje político a los 31 aliados. Aquí no lo vemos bien, ahí está. Él es Jens Stoltenberg. Dice: estamos avanzando en la dirección correcta, pero no tan rápido como exige el peligroso camino en el que vivimos. Todo esto requiere coraje político y el compromiso continuado de nuestros colegas militares, habría dicho el mismo Stoltenberg. Pues bueno, es un problema que tiene Europa ahorita. No tienen municiones ni ellos. Entonces le están mandando lo poco que tienen, se lo están mandando a Ucrania, pero pues sí ha sido un problema para Rusia, ha sido un problema para Ucrania. La falta de municiones, ¿no? Entonces, pues bueno, están pidiendo como acelérenle por ahí. Bueno, se está reportando que Rusia habría perdido 2 tanques y 18 vehículos blindados en estos momentos. Esto dice lo siguiente: mientras se está celebrando el Día de la Victoria, ¿no? Y marcaba un papel por lo que hizo la Unión Soviética en Alemania, ¿no? Contra los nazis en aquel momento, las fuerzas de Moscú continuaron sufriendo grandes pérdidas. O sea, estaban festejando por allá, pero mientras tanto, durante los festejos, se perdieron, dice aquí, 2 tanques, 18 vehículos blindados y 690 soldados habrían fallecido el día 9 de mayo. La actualización se dio el día de hoy, donde las fuerzas de Ucrania dijeron que en las últimas 24 horas, el 9, habrían fallecido 690 soldados rusos, más las pérdidas de los blindados y los tanques que ya he comentado. Pues qué tremenda situación. Vamos a otro asunto importante. Bueno, punto y aparte, ¿no? Con todo esto, Perú está decretando, fíjense, una emergencia sanitaria por dengue. Cuidado, porque esto también nos puede pasar, o sea, puede pasar en otras partes de Latinoamérica. Al final, pues es una época que va en teoría a ser muy húmeda, con mucho calor. Entonces, pues claro que puede ser. Ya hemos visto todas las lluvias que estuvieron golpeando a Perú. 20 regiones han tenido casos de dengue y ya van 70 personas sin vida, 70 personas que pierden la vida por dengue. O sea, está fuerte. El gobierno de Perú decretó la emergencia sanitaria en 20 regiones tras sumar las 70 muertes por dengue en lo que va del 2023, tras el último balance difundido a principios de esta semana. El Ministerio de Salud informó que ya son 69.500 casos positivos oficialmente. O sea, casos que se registraron, pero ¿cuántos no habrá que no se registraron? Dice, siendo las ciudades con mayor índice, Piura, en donde el sistema sanitario colapsó. Fíjense nada más lo que estamos hablando. Ucayali, Loreto e Ica. Mientras también se han confirmado casos en Lima, en la capital también. La ministra de Sanidad, Rosa Gutiérrez Palomino, dice a la población que estén listos, que se preparen, que tomen precauciones, que sigan las recomendaciones de las autoridades para pues que no se enfermen, ¿verdad? Es costoso, es duro, es muy fuerte y pues hasta se arriesga la vida ahí, ¿no? Entonces, pues se pide colaboración también con las autoridades locales, se pide pues que la población tome las medidas necesarias para controlar la propagación de mosquitos, que ya sabemos, bueno, no dejar los recipientes con agua estancada, ese tipo de detalles, ¿no? Pues bueno, ahí está el asunto en el tema pues de Perú, ¿verdad? Lo que está pasando por allá. Vamos a otro asunto importante. Bueno, creo que ya acabamos. A ver, bastantes noticias, ¿verdad? Creo que bastantes. Nada más comentarles pues que así entre las imágenes importantes del día de hoy es esta explosión, un incendio de gas licuado en Uzbekistán. Dejó al menos una persona herida y 3 autos incendiados. La causa del incendio no se ha confirmado de momento. Ese es un tema de lo que pues hoy sucedió. También vean esta tortuga. La tortuga está volteada. La persona que está grabando no sé por qué no la ayudó, pero bueno, captó un momento muy único. Las tortugas se acercan y le ayudan. O sea, esto, pues lo había visto, pero yo no sabía si era como una casualidad que pasó la tortuga y sin querer la volteó. Aquí claramente las tortugas empiezan a acercarse para hacerle como
pues covachita ahí, ¿no? Y voltearla, la verdad está súper interesante, ahí está, qué momento, la verdad, qué interesante. Pero llama la atención siempre estos videos que luego dices, tú, pues también tú pudiste haber ayudado, pero bueno, interesante como quiera. Pues lo de Texas me llamó la atención, obviamente, esto ya lo alcanzamos a ver, lo de Israel, obviamente ya lo vimos, estas imágenes de misiles cayendo desde Gaza a Tel Aviv, a varios puntos de ¿cómo se llama? De Israel. La mayoría cayeron en zonas despobladas, ¿no? Así como ahí, desiertos y cosas así, pero otros sí cayeron dentro de territorio donde hay casas. Un tema que llama la atención, que ha estado publicándose, incluso Elon Musk comentó sobre el tema, es esto, miren, WhatsApp te escucha cuando estás dormido. Alguien publicó todas las veces que automáticamente WhatsApp se activa y empieza a escuchar a las 5:59 de la mañana, a las 4:55, a las 4:41, 14 minutos estuvo activo. 4:39, 4:37, así. O sea, bien rara, pero esta actividad de WhatsApp llama la atención. ¿Y cuántas aplicaciones no estarán también activándose automáticamente escuchando? Déjenme investigar a ver si hay alguna aplicación que podamos analizar esto para ver qué aplicaciones nos están escuchando, ¿no? Está curioso, ¿no? Sí está curioso el tema. Pues un tema, pues bueno, controvertido en estos últimos días, ¿no? Incluso el Elon criticó bastante duro a Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, precisamente por eso, ¿no? Pero bueno, vamos a los comentarios, ¿no? Vamos pues a los comentarios. Muchísimas gracias. Si estás viéndolo en diferido, deja tu comentario, por favor. Y bueno, pues lo estaré leyendo. Agradezco mucho también a la comunidad que nos apoya siendo miembros o suscribiéndose también. Buenísimo. Vamos a los comentarios.